Bien, joven, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día. Y el tema de hoy es diagramas de flujo. Dentro de los algoritmos ya habíamos visto una representación, cómo representábamos los algoritmos que estemos desarrollando. Y uno de esta representación son o es el pseudocódigo. Mediante el pseudocódigo nosotros estamos haciendo una representación de los algoritmos, ¿no? De nuestros algoritmos que estamos construyendo. Entonces, también hay otra manera de representarlos que es de una manera gráfica. Los diagramas de flujo son una manera gráfica de representar los algoritmos. Bien, entonces, representarlo de una manera gráfica tiene ciertas desventajas y tiene ciertas ventajas. Entre los cuales la ventaja principal que podemos tener acerca de hacer diagramas de flujo es que es más fácil de entender, es más fácil de poder de repente encontrar un error o de entender rápidamente de qué trata ese diagrama de flujo. Bien, esa es su principal ventaja. A diferencia del pseudocódigo, que es un poquito más complejo de entenderlo porque está escrito, no está escrito sentencia por sentencia. En cambio, con los gráficos yo me puedo dar cuenta más fácilmente de lo que hace ese diagrama, ¿no? ¿Y cuál sería su desventaja? La desventaja es que al ser gráficos y ya en algoritmos más complejos, más grandes, pues nos se hace muy difícil representarlo, ¿no? Cuando yo tengo ya un programa bien grande, un código bien grande, pues hacerlo con diagramas me dificulta bastante hacerlo, porque voy a tener que utilizar de repente no una hoja, ¿no? Sino tres, cuatro hojas, ¿ve? Entonces ahí ya se empieza a ser dificultoso y ahí es donde tiene su ventaja el pseudocódigo, ¿no? Que es más compacto, es más resumido el pseudocódigo. Ahora, de acá, de esto, diagrama de flujo tiene una simbología. Entonces, los principales símbolos que tenemos es la flecha, que indica el flujo, o indica hacia dónde sigue la secuencia. Tenemos este rectángulo con los extremos ovalados, eh, que representa un inicio o un término, ¿ya? De un proceso. Inicio-fin representa este rectángulo con los extremos redondeados. También podrían encontrar en el internet mucho más símbolos, ¿no? Los diagramas de flujo hay bastantes símbolos, pero los que vamos a usar nosotros para hacer nuestros algoritmos, para representar nuestros algoritmos, van a ser estos símbolos. También tenemos lo que es el rectángulo, que me representa un proceso o un conjunto de operaciones, ¿ya? El rectángulo me representa eso. O sea, acá yo voy a hacer los cálculos, ¿no? Si tengo que sumar, lo voy a poner dentro de este rectángulo. El rombo simboliza una decisión. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos a las estructuras condicionales o las estructuras de control. Por el momento no lo vamos a utilizar, pero esto me representa una decisión, ¿no? Acá adentro se pone la interrogante, si, ¿no? Si es verdadero, se va por un lado y si es falso, se va por el otro extremo, ¿no? Eso es la decisión. Y para hacer mi entrada y salida necesito o utilizo eh, este rectángulo, ¿no? Que está un poco inclinado, ¿no? Esto se llama un paralelogramo, ¿no? Este paralelogramo me representa la entrada y salida. Entonces con esto voy a decir yo que ingrese un número o también le voy a mostrar el resultado. Y este pequeño círculo me representa un conector, ¿no? Cuando ya el algoritmo es bien grande y el diagrama de flujo no me quepe en una sola página, lo tengo que poner en otra página también. Entonces de ahí yo le indico, ¿no? Que aquí termina, le pongo un número acá adentro, 1, y en la otra página también le pongo 1 y digo que acá continúa, ¿no? De esta manera se utiliza este símbolo. Bien, entonces, eso es lo más resaltante del diagrama de flujo. Como pueden ustedes observar, no es nada complicado, ¿no? Es sencillo de utilizar, sencillo de representar.
Entonces, para hacer los ejemplos, vamos a trabajar con el programa. Hay varios programas para hacer diagramas de flujo. En nuestro caso vamos a trabajar con el programa DIA, que también estamos utilizándolo para hacer diagramas de entidad de relación. A ver, acá está DIA. Bien. Entonces acá van a tener, por defecto estaba en esta, ¿no? Lo que estábamos trabajando en base de datos. Solamente aquí le cambiamos en la anotación, le ponemos diagramas de flujo. Y acá tenemos los diagramas. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Acá tenemos algunos ejemplos. Ya está. Y acá tenemos un ejemplo, nuestro primer ejemplo, que dice escribir un programa que pregunta al usuario su nombre y luego lo salude. Bien, todo este diagrama de flujo va a comenzar con un inicio y eso se representa con este objeto, ¿no? Yo lo voy a poner acá, inicio. Bien, con esto ya está estoy dando apertura al diagrama de flujo. Luego voy a poner, dependiendo de lo que me pide, puedo seguir un proceso, puedo seguir una entrada, ¿no? Puede ser cualquier otro objeto. A ver, en este caso nos dice que preguntemos al usuario tu nombre, entonces eso va a ser una entrada y para ello utilizo este objeto, ¿no? A ver, perdón. Seleccionamos texto y le vamos a poner o le vamos a preguntar cuál es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Eh, podríamos claro, en el PCInt también se trabaja, pero no lo estoy usando el PCInt porque el PCInt de frente me va a crear el diagrama de flujo, ¿no? Ya, vamos a usar esto porque esto no se crea automático, ¿no? No te da la opción de crearse automáticamente, ¿no? Por ese motivo estamos utilizando este diagrama o este software para que puedan entender mejor y sea de repente un poquito más práctico para ustedes, porque si lo hacemos con el PCInt de frente se va a crear el pseudocódigo, perdón, el diagrama y no tendría sentido ya, ¿no? Bien, entonces aquí podríamos escribir otro rectángulo o en el mismo le podríamos poner que lea, ¿no? Por decir, leer nombre. Entonces acá no estamos haciendo una declaración de variables, podríamos hacerlo, pero no acostumbra hacerse en diagramas de flujo, ¿no? Entonces acá estamos leyendo el nombre, ingresa su nombre. Y aquí estamos leyendo la variable ya nombre, en todo caso le podremos cambiar a solamente nom. Listo. Y ¿qué nos pide? Y luego lo salude. Es decir, que me va a dar solamente una salida donde pueda decir hola. Perdón, dicen hola. Coma, acá nombre, ¿no? Y fin. Entonces, esto es el diagrama de flujo. Luego hacemos las conexiones o indicamos cuál es el flujo, cómo va la información.
Y si se dan cuenta, es secuencial, ¿eh? Inicio, siguiente proceso, siguiente proceso, siguiente proceso y siguiente proceso. Entonces, por eso estamos en la estructura secuencial, donde yo tengo que escribir ordenadamente mi código para que no tenga ningún problema, ¿no? O sea, funcione correctamente. Yo no puedo escribir o indicar primero que vaya a leer nombre, ¿no? Y luego preguntar el nombre, ¿ve? Estaría mal ese, no ese proceso, no esa secuencia, ¿ve? Entonces, esto sería mi diagrama de flujo para ese problema. Bien, siguiente algoritmo, siguiente problema. ¿Qué me dice? Vamos a crear un nuevo. Ya se crea el nuevo. A ver. ¿Qué me dice el siguiente problema? Dice, es dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa. Ya, a ver. ¿Qué tenemos como variables de entrada? Los catetos, ¿no? ¿Qué tenemos que calcular? La hipotenusa. ¿No? Está sencillo. Identificamos nuestras variables de entrada, serían los catetos. ¿Cuál es el proceso? Calcular la hipotenusa, eso es una multiplicación y raíz inclusive. Y luego, bueno, supuestamente la salida sería mostrar ese hipotenusa, ¿no? Inicio. Solicitamos los datos, ingrese los catetos. Listo. Aquí leemos, leer, cateto adyacente y cateto opuesto, ¿no? Ahí están los catetos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dice, ahora calcular la hipotenusa. Aquí, ¿no? Hipotenusa, le voy a poner hipo hipo va a tomar el valor de qué. ¿Cómo se halla el cateto, perdón, la hipotenusa de un triángulo rectángulo? ¿No? Si ustedes se recuerdan a sus tiempos de colegio, en matemática, nos dice que el cateto, o perdón, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿no? Eso es la raíz cuadrada, perdón, esa es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo representamos esa operación? Aquí. A ver, vamos a hacer por partes. ¿Cómo obtengo un número al cuadrado? Por decir, el cateto adyacente. ¿Cómo lo elevo al cuadrado? ¿No? Una forma es multiplicarlo por el mismo, ¿no? Esto ya es, estoy haciéndolo que esté al cuadrado, ¿verdad? Entonces acá le pongo más y cateto opuesto por cateto opuesto, ¿no? Entonces aquí ya tengo ya la parte de adentro de la raíz, ¿no? Cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Esto lo estoy haciendo. Ahora, ¿podría haber otra forma de elevar al cuadrado? Sí hay, ¿no? En el PCInt lo haríamos de otra manera y ya lo vamos a hacer después. Ahora, a esto todo tengo que sacar una raíz, ¿no? A ver, en lo que es pseudocódigo, ¿no? Hay varias notaciones para representar una raíz, ¿no? Eh, Dependiendo del libro que ustedes puedan consultar, van a encontrar diferentes alternativas
para obtener una raíz. En este caso lo vamos a hacer utilizando la notación del PCInt. Ya el PCInt me dice que la raíz cuadrada se utiliza una función, la función es RC. Y dentro va la expresión a la cual yo le quiero sacar la raíz cuadrada. Entonces esto sería raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, esto sería mi proceso. Ya tengo el proceso, ya calculé, ya sé cuál es la raíz y ahora solamente lo voy a mostrar. Ya está. Y con eso concluyo mi diagrama. Es mucho más fácil que entender que un pseudocódigo, ¿verdad? Bueno, listo. Está sencillo, ¿verdad? A ver, preguntas hasta aquí. Jóvenes, los escucho. ¿Alguna pregunta? A ver, no ve bien las letras. A ver, vamos a ponerle más grande. Vamos a ajustarle 150. A ver si se ve mejor, ¿no? No, claro, jóvenes. A ver, a ver, antes, mucho más antes, cuando yo estudiaba en aquellos tiempos, no teníamos ningún software ni para hacer ni para hacer pseudocódigo como el PCInt, ni de repente este programita para hacer diagramas, ¿no? Todo lo hacíamos en papel y nosotros hacíamos correr nuestro algoritmo, nuestro pseudocódigo en papel. Y quieras o no quieras, hacer eso aún así potencia más tu razonamiento, ¿no? Te ayuda más a ponerle o a estar haciéndole en el software. En el software a veces te facilita y ya no te esfuerzas en entender más el algoritmo o en correr, ¿no? Ustedes tienen que saber hacer correr su algoritmo sin ningún software para que puedan saber si está bien o está mal. Pero como ahora tenemos ciertas herramientas, pues vamos a utilizarlos, ¿no? Tampoco vamos a volver a lo que era antes, ¿no? Vamos a utilizarlos y vamos a, eh, de todas maneras, desarrollar nuestra lógica, ¿no? Lo que se quiere acá es que ustedes desarrollen su lógica. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si es que no hay preguntas para hacer los diagramas en el PCInt, ¿no? Vamos a trabajar con el PCInt. Bien,
Voy a guardar estos dos archivos y lo voy a compartir en la plataforma para que si es que no lo ven bien, no lo entiendan bien, para que lo puedan descargar y lo puedan tener ya, no lo puedan observar bien, lo puedan repasar el archivo. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Bien, entonces continuamos. Continuamos. Lo vamos a dejar esto ahí y vamos a abrir no lo que es un poco más interesante, ¿no? El PCI. Aquí está. Muy bien. Vamos a tratar de cambiar un poco la fuente, no sé dónde se le cambia, configurar, editar, no sé dónde está. Bien, vamos a hacer, vamos a desarrollar aquí, por decir, el problema número 2, ¿ya? Del, vamos a desarrollar el algoritmo hipotenusa. Desarrollamos el algoritmo hipotenusa. Aquí vamos a necesitar definir CA, CO, hipo, todos como, vamos a ponerle real, ¿ya? Listo. Vamos a escribir y vamos a decirle al usuario que ingrese los catetos. Aquí vamos a leer CA, CO. Listo, ¿no? Ahora, ¿cuál es? Aquí es igual hipo. Hipo es igual a la raíz cuadrada. ¿Cómo tengo raíz cuadrada? Con RC, raíz cuadrada. Y aquí va el cateto por el cateto, ¿no? Más. Ahora podría utilizar la variable que es de potencia. Si nosotros nos vamos acá a operaciones y funciones, vamos a encontrar aquí el operador que es potencia, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Perdón. ¿Cómo se utiliza esto? Potencia, ahí está. Ahí está, ¿ven? Es lo mismo, ¿no? Esto estoy elevando al cuadrado porque estoy multiplicando por el mismo número, y esto también lo estoy elevando al cuadrado, ¿no? Este simbolito significa que está siendo elevado al cuadrado. Ahora, de repente a ustedes les resulte más fácil hacer esto, sea por sea, o esta forma, ¿no? De las dos maneras está bien. Pero ¿cuándo voy a utilizar más esta opción? Cuando lo tengo que elevar al cubo o lo tengo que elevar a la cuarta, ¿no? Porque si tengo que elevar a la cuarta, tengo que poner esto, ¿no? CA por CA por CA, ¿no? Es más largo, ¿no? Escribirlo. En que hacerlo de esta forma es más corto. Bien, entonces ya terminé ya de hacer mi proceso y le voy a decir que me muestre el valor, ¿no? Es decir, la hipotenusa es, hipo. Ya está.
Ya, esto sí lo podemos hacer correr. A ver, si ustedes se acuerdan de un triángulo notable, para que nos dé los datos exactos. Por decir lados de un triángulo, triángulo notable. El triángulo que tiene de lado 4 y 3, ¿no? ¿Cuánto debe ser la hipotenusa? Como es notable, se conoce, no es 5. ¿Ven? Es 5. Quiere decir que nuestro algoritmo está bien. ¿Cómo hemos hecho nuestro diagrama de flujo? Ahí está, ¿ve? ¿Está bien o no? ¿Ven? Es lo mismo que estamos haciendo en el pseudocódigo, ¿ven? Y esto no lo hemos hecho correr, no hemos probado, pero funciona, ¿no? Funciona sin la necesidad de haberlo hecho correr en ningún otro software, ¿ve? Nuestra lógica está funcionando bien, ¿ve? Entonces, está bien hasta ahí, ¿no? Está bien. Ahora la facilidad que nos da este software del PCI es que si ustedes se van por esta parte, ¿no? Ya tienen el diagrama de flujo. De repente está un poco diferente, ¿no? Porque la notación, ¿no? También cambia a veces un poco, pero en general está lo mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, este es el diagrama de flujo que me genera el PCI. Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, una consulta, algo que no quedó claro.
Bien, nos vamos a la siguiente, al siguiente ejercicio. Me dice, pide el usuario dos pares de números x1, y2, acá sería y1, ¿ya? x1, y1 y x2 y y2. x1, y1 y x2, y2. Que representen dos puntos en el plano cartesiano. ¿Qué vamos a hacer? Dice, vamos a calcular la distancia entre ellos. Entonces, si tenemos dos puntos en el espacio, en el plano cartesiano, x1 y y1, ese sería el primer punto. Y el segundo punto sería x2 y y2. Dice calcular la distancia entre esos dos puntos. Entonces, para calcular la distancia entre esos dos puntos, yo requiero de conocer la fórmula. Igual que en el problema del cateto, de la hipotenusa, tenía una fórmula y yo necesito también saber acá cuál es esa fórmula. A la final es la misma, ¿ya? La distancia entre dos puntos es casi como calcular una hipotenusa, ¿no? Pero tiene alguna pequeña variación. Bien, vamos a crear un archivo nuevo y vamos a trabajar. Vamos a ponerle acá algoritmo distancia. Listo. Vamos a definir. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir nuestros valores. En este caso vamos a definir, por decir acá, x1, x2, y1, y2. Y lo vamos a definir como enteros, ¿ya? Y también vamos a definir a nuestra variable distancia. Vamos a poner dis como real. Como va a tener dentro de ello una división o una raíz, lo vamos a declarar como real. Ahora, ¿qué más hacemos aquí? Vamos a solicitar, ¿no?, al usuario que ingrese esos dos puntos. Escribir ingrese el primer punto perdón, el primer par sería, ¿no? El primer par ordenado. Listo. Punto y coma. Leemos, ¿no? Leer es el par ordenado que sería, perdón, x1, x2. Listo. Ahora, lo siguiente también sería parecido, ¿no? Ingrese el segundo, vamos a poner acá, segundo par ordenado, que sería y1 y y2. Ya tenemos nuestros dos puntos que nos está solicitando el problema, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo. Entonces la fórmula para hallar la distancia, entonces dis va a ser igual a la raíz también, ¿no? RC es de raíz, ya no otra cosa. RC, esto va a ser al cuadrado, ¿no? ¿Qué va a ser al cuadrado? X2 a ver, acá estamos haciendo mal, ¿ya? X2 menos X1, ¿ya? Para acá, el primer punto sería Y1, X1, ¿no? Y el segundo punto sería X2 y Y2, ¿ya? Así es el ingreso, ¿no? El primer punto. El primer punto siempre va a estar en el X y en el Y, ¿no? Y1, X1. Y el segundo punto va a estar, ¿no?, en X2 y Y2, ¿ya? Entonces el cálculo sería de esta manera.
aquí yo le voy a adicionar la potencia, ¿no? Esto es la potencia y acá va a ser 2. Y a todo esto le voy a poner otra operación que sería y2 menos y1 y todo esto elevado también al cuadrado, ¿no? Y a todo esto le saco la raíz. Listo. Bien. Si se dan cuenta es lo mismo que el triángulo, solo que acá tenemos que calcular, ¿no? Esos catetos, por así llamarlo, ¿no? Tenemos que calcular eso y la fórmula de calcular eso es del primer punto, ¿no? Y del segundo punto. Ahora, esto si es que este resultado de aquí me sale negativo, al elevar al cuadrado se va a hacer positivo, ¿no? Entonces no hay problema de que me va a salir un número negativo, ¿no? Acá igual, ¿no? Si esta operación de acá me sale negativo, ¿no? Al elevar al cuadrado será positivo, ¿no? Listo, con eso ya calculé la distancia y ahora lo que voy a hacer es escribir y voy a mostrar la distancia. La distancia de los puntos es listo. A ver, nos persinamos y probamos si es que funciona. Dice, primer par ordenado. Puede ser un 2 y el 3, ¿ya? Segundo par ordenado lo voy a poner más lejos. Por decir en 4 en X. Y en Y lo voy a poner 6. Me dice que la distancia es 3.60565, ¿no? ¿Cómo sé que está bien lo que estoy haciendo? Bien, entonces, para probar con un algoritmo que podemos, o con unos datos que podemos calcular, por decir, le vamos a poner valores que nosotros mismos lo podemos calcular. Por decir, le voy a poner un punto 2, punto 2, ¿no? Entonces, en el X le voy a poner la distancia, ¿no? Por decir, si yo le pongo acá 6, y en el Y le pongo 2, la distancia debe ser 4. 2, ¿ven? La distancia es 4, ¿ven? Entonces quiere decir que sí está funcionando bien. ¿Se dan cuenta o no? O sea, cuando ustedes quieren probar sus algoritmos, ¿no? El pseudocódigo que han hecho, su programa que han hecho, cuando ejecuten su programa, prueben con valores que ustedes mismos también puedan calcularlo. Y calcúlenlo varias veces. Por decir ahora, ¿por qué yo he calculado así? Como la distancia de aquí es igual, quiere decir que esta línea o estos dos puntos es una distancia recta en Y, ¿no? Es así horizontal. Y si está en 2, ¿no? A 6, ¿cuánto me falta? Me falta 4, pero ves la distancia. ¿Ve? Ahora lo voy a hacer para para una línea horizontal, por decir, ¿no? No, perdón, vertical. Ya hemos hecho horizontal, vamos a hacer vertical. Le voy a poner en Y, no en X, le voy a poner 3. Bueno, el valor de X no interesa. 3. Y en Y le voy a poner, a ver, 3.1. Entonces, si yo quiero que la línea me salga vertical, yo tengo que variarle ¿en dónde? En Y. Y en X tiene que ser el mismo. ¿Ven? Le pongo 3 y aquí le pongo, por decir, 9. De 1 a 9, ¿cuánto me falta? Me falta 8. ¿Ven? Ya está. Entonces, si funciona mi algoritmo, con cualquier número, con cualquier punto que yo le escriba, me va a dar la distancia entre esos dos puntos. También podría calcular el valor, por decir, podría imaginarme yo, ¿no?
para calcular así como una hipotenusa, ¿no? Por decir, si yo pongo el punto, voy a iniciar del 0,0 y me voy a ir, por decir, al del 0 sería el lado 0, el otro sería el lado 3, ¿no? X me voy 3 y en Y me voy 4. Entonces el resultado debe ser 5. Ahí está, ¿ves? Salió 5. Entonces mi algoritmo está funcionando correctamente, ¿no? Entonces yo he probado con valores que yo más o menos también lo puedo calcular sin la necesidad del programa, ¿no? Y el programa también lo calcula de la misma manera. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Ya no suena? Es el ventilador de mi laptop. Está en modo turbina, por eso suena de esa manera. Ya, yo les hacía, así que había preguntas en cuanto al ejercicio, ¿ya? A ver, les dejo para ustedes el ejercicio 4. Me dice, una empresa constructora vende terrenos con la forma A, o sea, con esta forma de aquí, con la forma A. Me dice, eh, obtener el área respectiva del terreno, dice, ¿no? De medidas de cualquier valor. A ver, solución para este problema. Necesito calcular el área de este terreno. Es un terreno que tiene, acá se supone que estos son ángulos rectos, ¿no? Tengo una base, una distancia C y una distancia A. ¿Cómo calculo esta área? ¿Cómo hago el cálculo de esta área?
Bien, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta acá. Esta tarea la voy a publicar en el foro y le voy a evaluar a los primeros 10 alumnos que me entregan este ejercicio, ¿ya? Lo pueden hacer o lo van a digitar eh, en el foro, ¿ya? Lo digitan en el foro, lo pueden copiar, lo hacen en su PC Int y ese código lo copian y lo pegan como respuesta en el foro. A los 10 primeros que puedan enviar, no tienen hasta, no sé, a los 10 primeros, según fecha, yo voy a revisar los 10 primeros y los 10 primeros van a tener evaluación. Como ustedes saben, en el foro se guarda con fecha, hora que han presentado, ¿no? No, solamente el 4. Solamente el 4, ¿ya? Van a calcular, dice, el área de ese terreno. A ver, razonen un poquito. Acá, como ustedes se dan cuenta, ese terreno es un terreno irregular, ¿no? ¿Cómo podrían hacer ustedes para poder calcular esa área, ¿no? Acá tienen que poner un poco de matemática para que lo puedan resolver, ¿no? Ahora escucho alguna pregunta más para dar ya por finalizado la sesión de hoy día. Ya, ¿así? ¿De qué era? ¿De qué curso es? ¿De qué base de datos? Ya, si me he confundido en la fecha, lo voy a corregir, ¿ya? Ya voy a revisarlo, ya, si es que... Ya. Ya, ahorita mismo lo voy a revisar, claro, claro. Claro, de repente me he confundido en la fecha y si es que es así, lo voy a abrir o en todo caso voy a dejarles otro en su reemplazo, ¿no? Para que lo puedan presentar. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? Jóvenes, pregunten cualquier duda que tengan porque después a veces es muy difícil ya tener comunicación, ¿no? Bien, jóvenes, visto que no hay ninguna pregunta más, voy a guardar la lista de asistentes. Ya está. Ya, a ver, acá creo que hay uno que entra y sale. Voy a guardar de nuevo. Voy a guardar la lista de asistentes. Ya. Bien, jóvenes, no habiendo más interrogantes, por favor resuelvan los ejercicios que estoy dejando, practiquen, porque ya de aquí en adelante las evaluaciones van a ser prácticas, ¿no? Ya no va a haber teoría, ya no va a haber preguntas de falso o verdadero, ¿no? No, las preguntas van a ser eh, de mayor, ¿cómo se puede decir? De mayor complejidad, ¿no?
Bien, jóvenes, ¿no? En todo caso aprovechen, ¿no? Los exámenes de teoría para que puedan tener altas calificaciones y puedan sacar un buen promedio con los ya evaluaciones tipo prácticas, ¿no? Bien, jóvenes, no habiendo más preguntas, damos por finalizado la sesión de hoy día y será hasta el día martes, ¿no? Que nos toca de nuevo. Bien, jóvenes, gracias por su asistencia, gracias por su participación y será hasta otro día.